Este tema a mí me gusta porque, bueno, toda la Biblia me gusta, toda la Biblia es hermosa, pero digamos que tengo una experiencia particular con este tema, porque este tema a mí me edifica mucho, me hace recordar incluso el momento en el que yo fui salvo, ¿no? Cuando yo fui salvo, en el 2005, hace 17 años casi, mi hermano me regaló una Biblia. Y mi hermano me regaló una Biblia, y yo, como era un asiduo lector, yo leía cosas hasta paganas, en serio, yo leía todo. Pero cuando me trajeron la Biblia dije, es la oportunidad de leerla, ya no con esos ojos paradigmáticos, esos ojos con los cuales yo lo leía antes, porque yo sí leía la Biblia antes, aunque yo era un agnóstico, para encontrarle errores. Sigue acoplándose, chicos. Y bueno. ¿Ya? ¿Me escuchan? Me dicen cuando ya no. Y me parecía una cosa de locos, así, porque la verdad, cuando vi la Biblia de otra manera, ya no era la misma Biblia que había visto con mis ojos muertos, ¿no? Con mis ojos muertos yo veía un montón de cosas a las cuales yo podía buscarles explicación lógica, racional, y casi hasta como la teología liberal. Incluso leí teólogos liberales siendo mundanos, para tratar de desmitologizar la Biblia. Hola, ahora sí. ¿No? Para tratar de desmitologizar la Biblia, hacía ese tipo de locuras, yo, ¿no? Vamos a hacer un jueguito, ya. Llevo por acá, y ya. Y bueno, y entonces, ¿qué pasaba? Que yo me dedicaba a tratar de leer la Biblia con otros ojos, pero cuando yo comencé a leer la palabra de Dios, ya nacido de nuevo, me leí la Biblia en muy poco tiempo. Pero eso sí, tampoco voy a decirte que lo discerní todo como un teólogo sistemático. No, recién me había convertido, pero ya no era igual. Pero lo que siempre me va a marcar es esta parte en el capítulo 4 de la segunda carta a Timoteo, que yo lo recibí como una orden, ¿no? Predicar la palabra. Yo lo tomé así. Y ese predicar la palabra siempre ha marcado en mi ministerio, desde cuando incluso yo era una ovejita, cuando yo no era líder, cuando yo estaba en una iglesia carismática y era una ovejita aprendiendo, en camino de aprendizaje. Predica la palabra. Nunca lo tomé como algo que solamente era para los pastores, o para los diáconos, o para los hermanos que les tocaba predicar, sino que siempre lo apliqué a mí mismo, de frente, desde que lo leí. Como si Dios me dijera, ¿no? Hazlo. Y comencé a hacerlo. Me iba a los lugares donde tenía amistades que no habían tenido una vida muy tranquila, y se reían, pues, ¿no? Pensaban que eran efectos de la droga. O sea, en otras palabras, ya quemó el mega, ya vino a contarnos sus cuentos, ¿no? Pero no, yo lo hacía de corazón, de corazón. Yo decía, predica la palabra, predica la palabra. Y eso es algo que creo que cualquier cristiano acá presente que tiene un buen tiempo en la fe lo tiene claro, ¿no? Estos versículos siempre nos van a llevar a eso, a predicar la palabra. Vamos justamente a leer estos versículos tan bonitos. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, vamos a ver desde el verso 1 hasta el 5. Y la palabra del Señor dice: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Me disculparán, salgo de una gripe. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Estas cartas, esta carta, primera y segunda a Timoteo, son las cartas de un moribundo. Son las cartas de un Pablo a punto de morir. Segunda Timoteo es su última carta. De aquí nunca más apareció. Fue ejecutado. Según la tradición, por tener ciudadanía romana, se le concedió, ¿no?, el poder morir rápido, ¿no? A él no lo crucificaron como otros, como Nerón lo crucificaba y los quemaba. No, a él simplemente lo
decir lo que es la misericordia, pero murió igual. Pablo, ya sabiendo que tenía que partir, estaba escribiéndole a su sucesor, por diferentes motivos. Cuando tú vas a morir, a tu hijo o a tu discípulo no le vas a decir cosas redundantes, triviales. Ya no es hora de eso ya. No hay tiempo para eso. Por eso las cartas a Timoteo son específicas. Incluso en su preparación ministerial, ¿no? Él se preocupa bastante de cómo deben ser ordenados los nuevos ancianos. Se preocupa bastante en cómo está la vida de Timoteo. En el capítulo 1, tú ves que él le hace primero recordar a Timoteo, ¿no? Si ves segunda de Timoteo, él hace recordar a Timoteo cómo fue criado, cómo va cristiano, ¿no? Cómo Dios usó a su mamá y a su abuela para que él creciera en la fe. También le dice que nosotros no tenemos un espíritu de cobardía, porque es posible que Timoteo, como un pastor joven o como cualquier pastor, que puede que no sea tan joven, pero por ejemplo estás plantando una iglesia, tengas muchos temores de que todo fracase. Vas a ver gente que tú amas, que son parte de tus ovejas, que se van al mundo. Y eso crea mucha frustración en los pastores. Bastante frustración. Entonces, ¿qué pasa? Él le dice a Timoteo que nosotros no tenemos un espíritu de cobardía, sino uno que clama al cielo, ¿no? Él está tratando de animar a su discípulo a que tome la posta, a que tome las riendas, porque Pablo es una persona, un discípulo que bien sabía lo que es sufrir por ver a otros irse al mundo. Él sabía lo que eran los azotes, lo que es ser apedreado, lo que es ser rechazado, incluso por tus mismos hermanos cristianos, por los falsos apóstoles. Sabía que era luchar contra los herejes, ¿no? Falsos apóstoles, obreros fraudulentos, dicen, ¿no? Contra los que se hacen pasar por, digamos, siervos del Señor y no lo eran. Todo lo que Pablo en las cartas a Timoteo le explica son cosas que él ha experimentado y que tú puedes ver incluso en la carta a los Efesios, en la carta a los Gálatas, ¿no? Como en la carta a los Filipenses, cómo se enfrentan a los judaizantes y a los falsos maestros en una lucha encarnizada. Pero aquí ya es un Pablo más anciano, ya se va a ir y está preparando a su joven aprendiz, ¿no? Está preparando a Timoteo para que él tome la posta, no como el Papa, sino como uno de los maestros que va a guiar a los demás ancianos. A Tito también lo prepara así, ¿no? Y luego a Tito incluso le dicen, anda y ordena ancianos a las iglesias, ¿no? Porque habían plantado iglesias, pero no había pastores, ¿no? Como le dice Tito, tú ya estás ordenado, ahora tú anda a plantar otras iglesias. Por eso el deber de un pastor siempre tiene que ser una visión de plantación de iglesia. Y este es el Pablo que encontramos acá. Un Pablo preocupado porque ¿cómo se puede construir esta iglesia? ¿Cómo vamos a hacer iglesia? Nosotros sabemos que tenemos la libertad que no tenían ellos, la libertad que incluso no tienen ahora los cristianos de zonas como la India, como Pakistán, como en Turquía, como en Irán, ¿no? Nosotros tenemos la libertad que ellos no tienen, por eso nosotros podemos hacer grupos de jóvenes, ¿no? Podemos hacer conciertos. Yo creo que si el apóstol Pablo estuviera acá estaría en el concierto, ¿no? Disculpen los legalistas si se enojan, pero es así, sino que en esos lugares no se puede, y en el tiempo de Pablo no se podía, porque no había una libertad cristiana. Estábamos perseguidos incluso por las leyes de los romanos. Pues, ¿qué pasa? Pablo entonces no se enfoca en decir a Timoteo, mira, las formas van a ser así porque las formas pueden cambiar con los siglos, ¿ya? Entonces, ya sabiendo que las formas no son malas, Pablo no va a eso. Eso no es el punto. Acá viene la base de todo lo que va a empapar nuestra práctica y nuestra enseñanza. ¿Y qué es lo que empapa todo? La voz de Dios, la palabra de Dios, la palabra que tiene que ser predicada. ¿Amén? Y mi punto 1 es ese, que lo que Pablo nos está diciendo acá es un deber, no es una sugerencia. Porque muchos dicen, pero en las iglesias ya siempre han predicado la palabra. Nosotros podemos leer versículos en una iglesia y no predicar la palabra. Yo puedo leer versículos ahorita. Te puedo leer este mismo versículo y luego termino sacando de plata. ¿No? ¿Cuántas veces nos han hecho algunos, no? Es la verdad. Nosotros podemos leer versículos y decir, pero la predica es bíblica. El pastor hablaba de la Biblia. Claro, los testigos de Jehová también lo hacen. La diosa madre también lo hace. Eso no te hace bíblico. La Biblia, cuando se predica en su contexto y en el contexto de la interpretación histórica de la iglesia, porque Dios es el mismo que ha iluminado los corazones de todos los predicadores durante 2000 años, ¿no? No va a cambiar. El
mismo ayer, ahora y siempre, con la misma Biblia de siempre, en el mismo contexto de siempre, al margen de doctrinas no fundamentales, siempre va a ser Dios hablando. Por eso tú no debes faltar a tu culto. Nosotros no somos papas, los predicadores y los pastores, pero cuando la palabra se predica en su contexto, Dios te está hablando. Y si tú no haces caso, a Dios no le haces caso. La autoridad, por eso, de los pastores es las Escrituras. No puedo decirte yo, bajo mi autoridad pastoral, como algunos dicen, ¿no? La autoridad pastoral no existe. Existe la autoridad de las Escrituras. Si yo te predico conforme a las Escrituras, soy como un profeta y te digo, así dice el Señor bajo las consecuencias tales. Y si tú no haces caso, porque mi corazón me dice así, con tu corazón te vas al infierno. Jeremías 17, ¿qué dice? Engañoso es el corazón, ¿no? Más que todas las cosas, y perverso. ¿A quién no le engañó su corazón? ¿No? Como siempre les digo, el que diga que no, ya está en el cielo, ¿no? Está iluminado ya. Bueno, entonces este es un deber. Un deber para todos los predicadores, todos los que se paran aquí en este púlpito de Gracia Urbana, y para todos aquellos que van a predicarle a las personas que están afuera. Así no seas pastor, así no seas líder de nada. Tú tienes un deber, ¿no? Mateo 28, de ser discípulos. Ese deber es para todos. ¿Amén? Todos. Todos. Bien. Entonces acá le dice, te encarezco, le dice. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, que prediques la palabra. Te encarezco. Como dice el pastor Sujel Michelin en su libro, esta es una operación que la hacemos delante de Dios y de parte de Dios. Yo a veces me imagino, por ejemplo, cuando estoy acá parado, que por ejemplo ahí por donde está el ningún bichi, viene Jesús y dice, por acá, y se sienta él ahí. Y se sienta a mirar, habla pues. Me da miedo decir algo que no diga la Biblia. A ver si Jesús me está supervisando. Por eso estoy delante de Él. Todos los predicadores que se paran en un púlpito deben tener esa conciencia, ¿no? Como, me acuerdo que en las iglesias antiguas, cuando predicaban, los pastores antiguos se sentaban atrás a mirar así, ¿no? A ver cómo predican. Pero aquí no se está sentando un pastor antiguo. Es el mismo Cristo, a través de su Espíritu Santo, que está en todas las iglesias trinitarias locales el día del Señor, viendo que está predicando al que le toca predicar o el pastor. Entonces, es un deber con el cual debemos tener con temor y con temblor. Ahora, tú dirás, pero cuando yo le voy a predicar a mi pata de la universidad, cuando yo le voy a predicar a mi amigo de colegio, a mi amigo del trabajo, a mi vecino, es como si Jesús estuviera así mirando. Ahí, habla pues. ¿Qué vas a decirle? ¿Un evangelio que salva o un evangelio que no salva? Había un predicador que se llama Ray Comfort, que hizo un ejemplo, que luego se copió de la TGV. Muy buen ejemplo, la verdad, me da gusto que se lo haya copiado. Es un ejemplo. ¿Qué pasa si tú, de alguna forma, se te permitiera ir al pasado y pudieras estar un día antes del atentado terrorista del World Trade Center de 2001, en las Torres Gemelas? Mira, un día antes, y tú sabes hablar inglés, y Dios permite en su gracia común que todos te escuchen, que te escuchen nomás. Te dejan entrar al edificio, te subes piso por piso, no sé cuántas horas te demoras, y les comienzas a hablar a ellos. ¿Qué evangelio le predicarías? ¿Y Dios tiene un plan maravilloso para su vida? ¿Que Dios quiere hacerlos ricos? ¿Que Dios es buenito y todo, qué lindo que es Dios? ¿Eso le vas a decir así? Sabiendo que mañana va a venir un avión y se va a estrellar. No se te permite decirles que van a morirse todos. No les puedes decir. Pero, ¿qué le hace falta a estas personas? Tú sabes que se van a morir. Mañana van a morirse. ¿Y qué le vas a decir? ¿Dios tiene un plan maravilloso para tu vida? Ya una vez hablamos de eso. Dios sí tiene un plan maravilloso para su gloria, pero por gracia permite que sea un plan maravilloso para nuestras vidas, ¿no? Pero ¿cómo se convierte en un plan maravilloso para nuestras vidas? Cuando a través de la palabra nos confrontamos con su pecado para arrepentimiento. Y esas personas que murieron ahí, el único plan maravilloso sería que se arrepientan para que cuando ese avión llegue y mueran instantáneamente, porque murieron así, y otras que sufrieron cayéndose ya, vayan al cielo. O sea, ese evangelio de que Dios tiene lo mejor para ti después no serviría de nada. ¿Te das cuenta?
Entonces, ¿qué estamos? Tenemos el deber de predicar como si estuviéramos delante de Dios y como si habláramos de parte de Dios. Por eso debes conocer bien la Biblia. Tu deber es conocer, cristiano, el cuerpo doctrinal, todo, desde Génesis a Apocalipsis, conocer bien tu Biblia, para que prediques lo que dice la Biblia y no digas piedras que puedes mandar al infierno a las personas. Si tú no conoces tu Biblia, ¿qué evangelio le vas a predicar a la gente? A ver, imagínate. 2. Decirle a amigo, papá, mamá, abuelita, vamos a la iglesia, nada más. Eso no es solamente evangelizar, eso es evangelizar. Tú tienes que hacer un trabajo de discipulado, ahí donde estás. No está mal que invites, pero invitar no es el evangelio. Entonces tú tienes un deber delante de Dios, de parte de Dios, porque Él va a juzgar a los vivos y a los muertos en la manifestación de su reino, dice el apóstol Pablo, y que tienes que predicar esta palabra. Que tienes que predicar, no solo compartir, tú tienes que predicar. La palabra no solo se comparte, la palabra se predica. Yo te puedo compartir un folleto, toma, ¿no? Pero la palabra se predica. Predica la palabra. Dice acá que la palabra no tiene un tiempo específico. Primero dice, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Oye, pero ¿a qué hora viene el consuelo? ¿A qué hora viene el ánimo? Yo escuché un pastor reformado que se deleitaba en el sufrimiento de los cristianos. Tiene una cosmovisión pesimista. Pero no entiendes que al redarguirte, al exhortarte, al confrontarte, te va a llevar al trono de la gracia a recibir un mayor consuelo que el que te tendrías si yo solo te doy un consuelo superficial de que tú eres un campeón y que tú lo puedes todo, ¿ves? En la Biblia, la exhortación no está separada del consuelo y de la felicidad, porque todo lo que está acá, el redarguyirte, el reprenderte, el exhortarte, ¿a dónde te va a llevar? Al trono de la gracia, ¿no? A la presencia de Dios. ¿Y qué dice el Salmo 16? ¿Qué hay en la presencia de Dios? Amén. Gozo, felicidad, ¿no? Entonces, cuando tú quieres animar a alguien, no le digas solamente, no le hagas un coaching, llévalo a la cruz. A veces tienes que ver que todas las personas no son iguales, ¿sabes? Puede haber una persona con una depresión tal que si tú dices, eres un vienes así a atacarlo a bibliazos, al final lo vas a deprimir más. Con mucho amor tienes que llevarlo a las escrituras para llevarlo a la cruz. Y a veces hay una persona que se cree tan altiva, tan feliz que todo le va bien, que sí tienes que agarrarlo a palos. No con la Biblia. Tienes que mostrarle que está muerto espiritualmente para que reprenda su corazón orgulloso y se arrepienta. Por eso no hagas una línea nada más a rajatabla y le prediques igualito a todos. Las personas son muy diferentes y tenemos que tratar con cada persona como es. Es un trabajito que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Conocer a las personas que vas a discipularlas. Si no, vamos a caer en el extremo de los que agarran y no, como algunos hermanos en el internet, todo es que meten un cuchillazo, ¿no? Sol y Dios, ¿no? Pero por otro lado están los teletubbies, nada más, ¿no? Entonces no podemos caer en los extremos, hermanos. Nosotros siempre, nuestra predicación siempre tiene que llevar a la felicidad de las personas. Si es cristiano, para que se levante en contentamiento. Y si no es cristiano, para que nazca de nuevo y venga al trono. Pero todos los que se acercan al trono encuentran plenitud de gozo, ¿ves? Y delicias para siempre. No hay escapatoria. Dios te llama a ser feliz, pero en Él. Nuestras confesiones antiguas, ¿qué dicen? ¿Cuál es el fin más grande, el propósito del ser humano? Que seas feliz y que le des la gloria. O sea, su gloria y la felicidad están unidos. Amén. Entonces la palabra sí, reprende, exhorta, pero también anima y motiva. Solo que la motivación de la palabra no es la motivación del mundo, pues. Porque la motivación del mundo es como una pequeña gasolina que tienes un ratito, es como una pila Panasonic. De ahí al toque se te va a acabar. Tú necesitas una pila eterna que nunca se acabe. Y eso es el Espíritu Santo puede darte esa motivación santa. Dice que exhortes con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Primero con paciencia, recordando que cuando tú predicas desde el púlpito a la iglesia, tienes que amar a las ovejas. Y cuando tú le predicas a tus amigos a la calle, el Espíritu es el que va a hacer madurar a los hermanos. Y el Espíritu es el que va a hacer nacer de nuevo a los hermanos.
Así que no hay forma de que tú te enojes con las personas, ¿no? Algunos hermanos me van a pedir consejo y me dicen, no me destruya, me dicen. ¿Qué se han creído? Yo siempre los aconsejo bien, ¿no? Pero a veces es necesario que la palabra nos destruya para que Cristo comience a construir de nuevo, ¿no? Un nuevo yo a la imagen de Jesús, ¿no? ¿O quieres seguir siendo tú? Yo, como pastor, te digo, yo no quiero repotenciarte. ¿Por qué te voy a repotenciar? ¿Tu pecado? ¿Tu orgullo? Porque eso eres tú, pues, ¿no? ¿Tu corazón mentiroso? Porque eso eres tú. Entonces, si te quieres repotenciar, ¿qué voy a repotenciar? Tu maldad. Tú tienes que morir y Cristo tiene que crecer. Eso es bueno. Amén. Bueno. Pero cuando nosotros entendamos que tenemos un deber de parte de Dios, delante de Dios, que debemos predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, que no hay momento en el cual no puedas predicar, que la palabra nos va a reprender, exhortar, animar, consolar, va a haber un momento difícil, que muchas de las personas a las cuales les vas a hablar, incluso algunos cristianos dentro de iglesias, no les va a gustar. Incluso lo que estoy diciendo ahorita no les gusta, porque ellos tienen el coaching, ¿no? El evangelio del coaching, el evangelio de la prosperidad, el evangelio del campeón, y toda esa basura que les han metido en la cabeza y que los está llevando a perderse. Y otros hermanos, por la gracia del Señor, ahí yo creo que la mayoría de ese tipo de movimientos son salvos, pero no se alimentan lo suficiente. Cuando venga el Rey de Reyes, cuando venga el amo, les va a decir a estos pastores, estás matando de hambre a mis ovejas, ¿no? ¿Qué les has dado de comer? ¿Una falsa prosperidad? ¿No? Por la gracia de Dios son salvos, pero los de arriba no se la van a acabar. Son momentos difíciles. Punto 2. Punto 2, momentos difíciles para aquel que predica la palabra. Es así. Acá dice que vendrá tiempo que no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo conmoción de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, o sea, su propio deseo, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Conmoción de oír es buscar que te digan lo que tú quieres. Hay hermanos que no les gusta que se predique así, como dice la palabra. Mira, cuando la Biblia, a veces, la Biblia vas a encontrar textos donde te van a llevar a meter palo, pues, ¿no? Hay textos que nos confrontan, textos que nos reprenden, y vamos a predicarlo como es, porque la voz de Dios es la voz de Dios, ¿amén? Si yo no leo la Biblia en su contexto, le estoy engañando, y yo mismo, como te digo, no estaría de parte de Dios ya. Pero si encuentro un texto, como a veces les he predicado, ¿no? Hasta un pastor, me acuerdo, un amigo me dijo por una transmisión, pareces Dante Gebel, me dijo. No, sino que es un texto lleno de ánimo, lleno de felicidad. Salmo 16, me acuerdo que siempre predico. Ya, pues cuando hay un texto que me lleva a animarte, que me lleva a llevarte hacia arriba, a otro nivel, como dicen, yo no voy a predicar tal como dice la Biblia. Pero cuando me encuentro un texto que te confronta, yo te lo voy a predicar tal como dice la Biblia. Tenemos que aprender a alimentarnos de la palabra. Amén. Recuerda, incluso los textos que nos reprenden, nos redarguyen y nos exhortan, nos llevan al trono. ¿Y en el trono qué hay? Felicidad. Y los textos que nos animan, que nos ponen power, pilas, nos llevan al trono. ¿Y en el trono qué hay? Felicidad. O sea, es igual. Cristo no te va a llevar a diferentes lugares. Así que aprende a alimentarte de la palabra. Aprende a alimentarte de la palabra. No seas como el hereje Marción, que arrancaba pedazos de la Biblia y solamente agarraba unos cuantos. Marción era un hombre que mutiló la Biblia para predicar lo que solamente a él le convenía. Podemos caer en este tiempo a ver muchos marciones que predican, ¿no? Eso no puede ser. Entonces, con toda doctrina también, ¿qué significa? Con toda doctrina, que no mengues el Evangelio, que no le quites la verdad al Evangelio, que no digas, por ejemplo, a las personas, tú con tu libre albedrío puedes salvarte, cuando en la Biblia ni existe esa palabra. ¿Cómo una persona se va a arrepentir de sus pecados y va a clamar al cielo si no se da cuenta que es imposible salvarse por obras? ¿No? Si no se da cuenta de lo que dice Efesios 2, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que necesitamos una obra sobrenatural del Espíritu Santo para ser salvados. Más bien, si tú le dices que es un campeón, que él puede, es como una morfina que le pones, porque cuando él viene a la iglesia se va a dar cuenta que no puede. Y como no puede, porque cuando llega a la iglesia le vas a decir, ahora tienes que mantenerte en tu salvación si no la pierdes. Esa es la mochila más pesada que le puedes poner a un hermano. Muchos de nosotros
le hemos cargado años. Es horrible. En cambio, la gracia de Dios te dice, ven y toma gratis del agua de vida eterna. Me acuerdo que un hermano carismático me dijo a ese tipo, así que fácil, pues ese tipo Kiko, ¿no? Pues es fácil, pero para nosotros, para Cristo, no fue fácil. Él se tuvo que humillar, empezando que se encarnó y se hizo como uno de nosotros. Tuvo que vivir una vida venciendo la ley, no rompiendo la ley que tú rompes desde que eres niño. Luego fue a una cruz cargando pecados que no eran de él, y Dios derramó su ira sobre él. Isaías capítulo 53. Al Padre le plació quebrantarlo. El infierno que tú y yo deberíamos recibir en la eternidad, Él lo recibió durante 3 horas, porque era una persona eterna también. El único que podía haberlo recibido era Él. Y así nosotros decimos que es muy fácil. La gracia no es fácil. La gracia fue comprada por un precio eterno, porque ningún ser temporal podría haberlo pagado, ¿no? Un ángel, como dicen los testigos de Jehová, que Jesús era un ángel, no podría haberlo pagado. Tenía que ser un ser eterno, que reciba el castigo eterno por una ofensa a un Dios eterno. Gloria a Dios por Cristo. Entonces va a haber momentos difíciles para los que predicamos. No siempre la vamos a pasar bien. Sea del lado del legalismo o del lado del libertinaje, no la vamos a pasar bien. Cuando nosotros vemos que los falsos maestros le predican cosas a las personas que no son, que conforman a la Biblia, entonces nos damos cuenta de que estamos perdiendo. Miren, Jeremías capítulo 5, te voy a leer. ¿Qué significa comezón de oír? ¿Ya? Para que no significa que le piquen las orejas así. Dice Jeremías capítulo 5, verso 30. Cosa espantosa. No, es un error nomás. No, ese predicador que tiene cosas falsas, pobre, no lo juzgues, es un error. Es un errorcito. No, ese predicador niega la resurrección de Cristo. No, ese predicador dice que la Biblia tiene errores, pero tiene bonitas canciones. No. Cosa espantosa. Tú sabes que cuando Dios habla esas palabras, abominación, espanto, es cosa seria. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. Y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Espantoso, abominable. Me da pena porque me pongo a pensar, el patrón de vida, esto es el profeta Jeremías, o sea, como 700 años antes de Cristo. En el tiempo de Cristo se repetía, y hasta ahora se repite. Muchas de las personas que siguen a los falsos profetas no son víctimas, porque ellos quieren que les digan esas cosas. Yo conocí a un amigo que se reformó, tenía una iglesia de la prosperidad en Cali, en Colombia, y cuando este hermano se reforma, tenía una iglesia de 4.000 personas. Él pidió perdón a la congregación por haber predicado estas cosas durante años, de la prosperidad y tanta cosa. Y en 6 meses se quedó con 40 personas. A ver, pues, no se convirtió en una iglesia reformada gigante, sino que la gente quería seguir escuchando eso. Chao, pastor. Ya se volvió loco el pastor. ¿No? El costo, pues, de la verdad, ¿no? La verdad, terrible, ¿no? Y ahora pasa lo mismo. Porque no todos son como este siervo valiente, que imagínate, tuvo que cambiar a sus hijas de un colegio particular porque él ganaba bien, porque la iglesia era grandota, ¿no? Después, ya no, tuvo que empezar de cero prácticamente. Y ahora no es igual. Muchos siervos del Señor escuchan las herejías y las blasfemias de ministerios grandes y conocidos, así como los falsos profetas profetizan mentira, y los pastores dirigen por las manos de ellos, por las ideologías de estos falsos, o incluso por la ideología de la teología liberal, que niega la resurrección, ¿no? Lo que les estaba hablando, que la Biblia tiene errores. Comienzan a dejarse jalar por eso. Y los que se hacen llamar pueblo de Dios, los que se dicen pueblo de Dios, así lo quieren, como dice igualito. Ahora, la pregunta retórica del profeta es parecida a una pregunta retórica de Jesús. El profeta les dice a estos hermanos, entre comillas, ¿qué haréis pues cuando llegue el fin?
¿Y Jesús qué le dijo a los fariseos? ¿Cómo escaparán del juicio del infierno? Es una pregunta retórica, ¿no? Como diciéndole, ya fueron. Porque ellos han traicionado al Hijo de Dios. Los que se salen de la predicación de la palabra bíblica van a terminar torciéndola y la Biblia condena a los que hacen eso. ¿Por qué estoy siendo tan enfático con esto? Para que vean el peligro de no predicar la palabra. Ya te dije, en estas iglesias pueden leer la Biblia todos los días, pero no la predican. Te leen versículos que les convienen. La Biblia para ellos es un horóscopo, ¿no? Agarran versículos de acá, de por acá, de por acá. Y a veces ni siquiera leen la Biblia, porque dicen que Dios les ha revelado palabra fresca. Amados, esto es antibíblico. A pesar que nosotros somos una iglesia continuacionista, que creemos en los dones, como el don de profecía, como el don de sanidad, nosotros somos continuacionistas. Pero lo que ellos hacen es una falsificación de los dones, y encima hay hermanos que falsifican los dones por emociones, pero no le roban a nadie. Pero de lo que te estoy hablando son gente que asalta a mano armada, la Biblia es una pistola para ellos, a las personas. Así que recuerda la importancia de predicar la Biblia. Si no, va a pasar eso. Mira lo que va a pasar. Cuando nos olvidamos de predicar la palabra. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versos del 1 al 3. En la versión NTV, se lo voy a leer, ¿ya? La versión Nueva Traducción Viviente. Dice, en Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes, o sea, la iglesia. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor que los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad, y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la vida. Llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas. ¿Para qué? Para apoderarse del dinero de ustedes. Mira, hace 2000 años estaba profetizado. Pero Dios lo condenó desde hace mucho y su destrucción no tardará en llegar. Ay, no lo juzgues a los falsos profetas, no los juzgues. ¿Qué dice acá? ¿Qué va a pasar? Su destrucción no tardará en llegar. Palabras de los pastores, palabras de Dios. ¿Ves lo grave que es? ¿Ves lo grave que es? No predicar la palabra en una iglesia y no dejarle una buena herencia a la generación que viene. Si nuestra iglesia, si Casa Urbana llega a crecer y hay 3000 personas y nos morimos, y a esos pequeños que están ahí no les dejamos una confesión de fe bíblica basada en las históricas, no les dejamos una buena doctrina, se va a levantar un lobo, y lo más triste es que puede ser entre ellos, un lobo de entre esos niños que tanto amamos. Y ese lobo va a predicar herejías destructivas que van a ocasionar su propia destrucción. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la culpa, porque no criamos en temor y temblor a esa generación. ¿Amén? Porque si se levantara un lobo, ellos serán en ese tiempo adultos, lo van a reconocer, le van a decir, eso es doctrina falsa, ¿no? Pero si no les enseñamos nada, si la pasamos así de vacaciones, amados, tengamos perseverancia y dominio propio, porque vamos a necesitar el fruto del Espíritu Santo para poder luchar contra estas cosas y predicar la palabra como es. Porque hasta incluso en el momento en que tú quieras predicar la palabra en la universidad, en el colegio, en la oficina, vas a encontrar un supuesto cristiano ahí entre tus amigos y te va a decir, oye, pero eres un legalista tú. Yo también soy cristiano y yo no estoy diciendo esas cosas. Ay, yo solamente hablo de amor. Mi ministerio es un ministerio de amor. ¿Sabe que no aman a las almas, ves? Ese cristiano le diría a lo de las Torres Gemelas, Dios también tiene un plan maravilloso y al otro día se irían todos al infierno, ¿ves? Por salvar tu reputación, por quedar bien con las personas. Pero ¿qué dice Gálatas capítulo 1, verso 10? Que si yo le agrado a las personas, yo ya no soy un siervo de Cristo. La iglesia, mira, tiene que ser hermosa, y la iglesia, la gente que entra por esa puerta tiene que amarla, pero porque ve en nosotros la hermosura de Cristo. La iglesia tiene
que ser amada, porque la Biblia dice en Isaías 2:2 de que Sion será el lugar donde todas las naciones van a venir a adorar. Y la iglesia tiene que ser amada, pero porque nos ven a nosotros llenos del fruto del Espíritu, porque ven a Cristo en nosotros, la hermosura de Cristo en nosotros, no una sobonería humanista que al final les hace más daño. Entonces, hermanos, para terminar, seamos hacedores, obedezcamos esta palabra. Pablo nos está implorando, por favor, predica la palabra. No importa que tengas oposición, no importa que la cosmovisión anticristiana de este mundo te quiera sabotear. Tú predica la palabra donde quiera que estés. No los dejes morir, aquellos que están a tu alrededor. Te lo suplico en serio, no los dejes morir. A ti no te dejaron morir. Acá muchos de ustedes me conocen. El primer día que los conocí, les prediqué el Evangelio, porque yo sabía que de repente podía ser que no lo habían escuchado bíblicamente. Si yo hubiera quedado bien, sí, soy un líder cool, jejejeja, estarías en el infierno ahorita. Y yo no quiero eso para ti. Y tú tampoco debes querer eso para las personas. Amén. Somos llamados a predicar el Evangelio. Este Evangelio que nos ha salvado, como dice 1 Corintios 15, es el mismo Evangelio. Esa misma palabra que predicamos es en la que perseveramos. Así que ese Evangelio que te salvó es el Evangelio que tú vas a predicar. No es difícil. ¿Qué mensaje te salvó? Ya, ese mismo mensaje, predícaselo a los demás. Amén. Amén. Vamos ahora a pasar